Oh my goodness. ¿Cómo puedo quitar aquí el recorder? Es que yo estoy grabando, yo voy a grabar, Lupita, ¿te acuerdas? Sí, pero ya tienes el permiso o no? Sí, ya. Go ahead. ¿Dónde estoy yo? Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas Bendiciones. Tardes. ¿Cómo sigue, padre? ¿Ya está mejor? Mucho mejor, sí. Qué bueno, me alegro. Pero ya quiero anunciarles que el mes que viene, gran parte de noviembre, lo voy a pasar en San Juan, en el Valle. Ayer, ¿conocen el santuario de San Juan? Sí, no lo conocemos, pero nos ha platicado usted. Sí, voy a bajar, pero vendré para clase, ya haremos la clase. Vean, ya habrá. Okay. Pero no importa, nada más porque el padre se escuche. Ah, bueno, lo dejo así entonces. Sí. Mire. Este lo vamos a poner que salga Tengo que ver yo la gente. Estamos seguros. En el que hubo excesos, pero que no hubo excesos, los gobiernos Ahora les veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buenas noches, Nelly desde Colombia. Sí, le hablan todos. Que buenas noches. Buenas noches. Vamos a rezar ya y comenzamos puntual y acabamos a tiempo. Rezamos juntos, ¿ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre pedimos a la Virgen que recibió el Espíritu Santo que ore por nosotros para que recibamos el Espíritu Santo como los apóstoles el día de Pentecostés, para que podamos entender mejor el mensaje del Señor. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes o noches. Bien, la semana pasada tuve muchas preguntas sobre el Génesis y después estuve pensando de dónde venían las preguntas. Y es de que algunos se olvidan de que lo que se escribió en el Génesis no es para contarnos cómo comenzó el mundo y todo eso, sino cómo comenzó la relación de Dios con nosotros y nuestra relación con Dios. Es la interpretación que decimos catequética. Y les decía que la primera narración de la creación, pues Dios creó el mundo en 6 días, descansó, y el sacerdote dice, ustedes trabajarán 6 días y descansarán también. Porque la vocación del hombre y la mujer, tenemos que ser como Dios. Y Dios es santo, Dios es misericordioso, tenemos que ser como Él. Pero nos cuenta la tentación, el pecado, ya saben, de Adán y Eva. Y en el capítulo 3 nos cuenta, ya la conoce muy bien, ¿no? Que la serpiente tentó a la mujer tentó al hombre, y los dos pecaron, y el castigo era, pues, lo que le pasaba a la gente. ¿Por qué las mujeres sufren tanto? ¿Y por qué los hombres trabajan y la tierra no produce? Para explicar cómo pasan las cosas después.
no como que sucedió allí. Y así pues, cuando nosotros leemos esto, por ejemplo, el castigo de Adán y Eva, dice que Dios le dijo a Adán que cuando él dijo, la mujer me engañó, Dios le dijo a la serpiente, capítulo 3, versículo 14, 3:14 del Génesis. Entonces el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto serás maldita entre todas las animales y todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, comerás el polvo todos los días de tu vida. Y después añade, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá la cabeza, pero tú solo herirás su talón. Está anunciando que en el futuro la serpiente va a ser derrotada. ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento no lo sabían. Por eso nosotros, especialmente los católicos, decimos, desde el momento en que María fue concebida sin pecado original, pues ya la serpiente no venció a María. Pero San Juan en la Pasión nos recuerda lo que pasó en el jardín y lo que pasa en la Pasión de Jesús. ¿Ve? En el jardín la serpiente triunfó, engañó a Adán y Eva. Pero si leen en San Juan, en el capítulo 13 de San Juan, la traición de Judas, traición 13 de San Juan, ya saben, estaban cenando y Jesús estaba muy conmovido y dijo, uno de ustedes me va a entregar. El trozo de pan que voy a mojar en el plato, ese es. Y mojándolo se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Cuando Judas recibió aquel trozo de pan mojado, Satanás entró en él. Fíjense, en la última cena, Satanás entró en el corazón de Judas. Judas se volvió endemoniado. El demonio estaba en Judas. Y por eso cuando nos cuenta el comienzo de la pasión, el capítulo 18 de San Juan, van a ver, dice que, capítulo 18, que cuando Jesús acabó de hablar, salió con sus discípulos, atravesaron el torrente Cedrón y entraron en un huerto que estaba cerca. Este lugar era conocido por Judas, el traidor, porque Jesús se reunía frecuentemente con sus discípulos. Y así que Judas, llevando consigo un destacamento de soldados a su disposición, se dirigió al lugar. Iban armados con espadas, faroles y antorchas. Entonces dice que Jesús fue al huerto y vino Judas con su gente. Pero recuerden, Judas está endemoniado. Hay que recordar eso desde la última cena. Y por eso dice que, en el versículo 4, dice, Jesús, que sabía todo lo que iba a ocurrir, les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Él les dijo, yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Pero nos ha dicho que Judas vino con los soldados. Y entonces salió y les pregunta, ¿quién buscan? Yo soy. Dice, y Judas estaba allí, ya lo sabemos. Pero es que está creando la oposición entre Jesús y Judas, entre Jesús y el demonio. Y cuando Jesús dijo, yo soy, Judas y todos se cayeron. Es la derrota del demonio. Que ya en el jardín, en el paraíso, Dios le anunció al demonio que un descendiente de la mujer te va a derrotar. Y aquí Jesús derrota a Judas, que es el demonio. Caen a tierra, porque la pasión va a ser el triunfo de Jesús. ¿Ve? Entonces, para los católicos vemos esta conexión que ya lo que anuncia en el Génesis se cumplió en la pasión de Jesús, que comienza también en un huerto. Y en aquel huerto
Judas, que tiene al demonio, es derrotado, como había anunciado en el castigo de Adán y Eva. Pero hoy vamos a hablar de Caín y Abel. Y ustedes conocen la historia de Caín y Abel, ¿no? Pues voy a leer el comienzo y después a ver qué cosas hay que no funcionan. A ver si me dicen ustedes algunas cosas que no funcionan en la historia de Caín y Abel, capítulo 4 del Génesis. Abran la Biblia en el Génesis. Ya todo el mundo lo conoce, pero hay que oírlo otra vez. Dice, capítulo 4, versículo 1. El hombre se unió a Eva, su mujer. Ella concibió y dio luz a Caín y dijo, he tenido un varón gracias al Señor. Caniti Haadam, dice Caniti. Caín y Canitis significan el tener, poseer. Y después tuvo a Abel, hermano de Caín. Abel se hizo pastor, Caín agricultor. Pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel ofreció también las primeras crías del rebaño y hasta su grasa. El Señor se fijó en Caín y su ofrenda, más que en Caín y la suya. Entonces Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. Y el Señor le dijo, ¿por qué te enfureces? ¿Por qué andas cabizbajo? Si obras bien, llevarás bien alta la cabeza. Pero si obras mal, el pecado acecha a tu puerta y te acosa, aunque tú puedes dominarlo. ¿Ve? En la primera tentación, el demonio estaba acechando a Adán y Eva. Ahora Caín le dice, cuidado que el pecado está acechando. Otra vez el demonio va a tratar de hacer algo. Y Caín contestó, propuso a su hermano Abel que fueran al campo. Y cuando estaban allí, se avanzó sobre su hermano Abel y lo mató. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él respondió, no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces el Señor le contestó, ¿qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano me grita desde la tierra. Por eso te maldice esa tierra que ha abierto la boca para beber la sangre de tu hermano. Cuando cultives el campo, no te dará frutos y serás vagabundo y fugitivo en la tierra. Ya lo saben esto muy bien, ¿no? Pero miren lo que sigue. Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Tú me echas de este suelo y vagabundo y fugitivo en la tierra. El que me encuentre me matará. El Señor le dijo, el que mate a Caín será castigado 7 veces. El Señor puso una marca a Caín para que no lo matara quien se encontrara con él. Y Caín se acercó de la presencia del Señor y fue a vivir al país de Nod. Ahora, ¿qué problemas ven ustedes en esa narración? ¿Alguno ve problemas? Bueno, la envidia de Caín. Por eso mató a su hermano. ¿Qué más? Que cuando Caín se va, o sea, se dice que se va a ir del paraíso, dice que quien mate a Caín y se supone que no había más gente, o sea, no habían hablado de más gente en el mundo. ¿Quién lo va a matar? Si no hay más gente, porque solamente están sus padres. ¿Quién lo va a matar? Y dice que Dios le puso una marca. Ve, algunas de las tribus antiguas tenían un tatuaje en el brazo, así, que era el símbolo de la tribu. Y había algunas tribus que eran famosas por sus venganzas. Y entonces, pues, dice que Dios le pone una marca a Caín. El que le haga a Caín, venganza 7 veces. Porque había una tribu que más adelante se menciona en la Biblia, en el Éxodo, los kenitas, que son los cainitas. Es una tribu que era famosa por sus venganzas. Y lo asocian con Caín, pero ¿Caín qué le pasó en el diluvio? ¿No se ahogó? ¿Qué pasó? Entonces ve, hay esa historia de Caín y Abel y se va y tiene miedo que alguien le va y no hay más gente. Y un poco más adelante dice que Caín se casó y
estaba edificando una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enos. ¿Y con quién se casó Caín? ¿Ve? Cuando uno se casa, edifica una casa, ¿no? Dice que Caín edificó toda una ciudad. Dice en el capítulo 4, versículo 17, descendientes de Caín y de Set, 4:17, dice, Caín se unió a su mujer. ¿De dónde salió esa mujer? La cual concibió y dio a luz a Enoc. Después se puso a edificar una ciudad a la que dio el nombre de su hijo Enoc. Entonces Caín edificó una ciudad, no una casa. A Enoc le nació Irad, a Irad Matusael y a este Lamec. Y Lamec tuvo dos mujeres. Hay dos Lamecs, hay un Lamec y un Lamec. Aquí se mencionan dos personas. El descendiente de Caín es Lamec. Pero fíjense, ¿con quién se casó Caín y edificó una ciudad? ¿Para quién? ¿Quién había para vivir en aquel tiempo? ¿Ve? Esos son problemas, ¿no? ¿Y por qué? Para entender cómo está escrita la historia de Caín y Abel, voy a leer el principio, otra vez el capítulo 4, y cuenten las veces que sale la palabra hermano. Cuenten las veces. Dice, el capítulo 4, el hombre se unió a Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he tenido un varón, gracias a Dios. Después tuvo a Abel, su hermano, así dice literalmente, Abel su hermano, en vez de decir su hijo. Y Abel se hizo pastor y Caín agricultor. Pasado un tiempo ofrecieron sacrificios, ¿no? Y Dios aceptó el de Abel y no el de Caín. Y dice que Caín se enfureció y Dios le avisa en el versículo 6, 4:6, ¿por qué te enfureces? ¿Por qué andas cabizbajo? Si obras bien, llevarías bien la cabeza, pero si obras mal, el pecado está a la puerta, como el demonio. Ahí te acosa y tú puedes dominarlo. En tiempos antiguos, cuando vivían en tiempos de campaña, el gran peligro era salir de la tierra de campaña, de la tienda, porque podía haber un león o un leopardo y sales de la tienda y allí puede haber un animal esperando para comerte. Y Dios dice, el pecado es algo así, está a la puerta acechando, como una fiera. Y ahora continúen contando, hermano. Caín propuso a su hermano Abel que fueran al campo, y cuando estaban allí, se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él respondió, no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? El Señor le contestó, ¿qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano grita a mí desde la tierra. Por eso te maldice la tierra que se ha abierto para beber la sangre de tu hermano, que acabas de derramar. Cuando cultives el campo, no te dará frutos. ¿Cuántas veces ha dicho tu hermano? 7. 7 veces. Tu hermano. Y dio a luz a Abel, en vez de decir su hijo, su hermano. Todo es hermano. Porque aquí se trata de una pelea entre dos hermanos. Y el primer homicidio no fue un homicidio, fue un fraticidio, que un hombre mató a su hermano. Y para el autor del Génesis, cada vez que un hombre mata a otro, está matando a su hermano. Pero Caín dice que Dios lo sacó del paraíso y fue allí y se casó con una mujer, ¿no dice con quién? Y tuvo un hijo, Enoc. Ahora, ¿cómo es posible eso? Si no han salido mujeres todavía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esta historia? Ve, esta historia nos ha contado cómo entró el pecado por los padres, que por orgullo, para ser como Dios, desobedecieron a Dios
y comieron de la fruta. Orgullo y desobediencia. En el caso de los hijos, Caín, ¿cuál fue el pecado de Caín? Envidia, porque Dios no aceptó su sacrificio y el de su hermano sí. La envidia lo llevó al asesinato, al fratricidio. Entonces, pues, esta historia de Caín y Abel pudo suceder entonces cuando nos cuenta la Biblia, si no había mujeres y no había nadie para matarlo ni para nada, no pudo suceder entonces. Es imposible imaginar cómo puede suceder. Porque ve, los que compusieron el Génesis no nos están contando la historia de la humanidad, sino la historia del amor de Dios y del pecado y el castigo. Y nos ha contado el primer pecado y el primer castigo. Ahora, el segundo, ¿qué nos hace? Pues esta historia de Caín y Abel quizás sucedió 1000 años después. Y podría comenzar así. Una vez había 2 hermanos y los 2 adoraban a Dios. Uno era agricultor y ofreció los frutos del campo. El otro era pastor y ofreció eso. Y Dios aceptó la ofrenda de un hermano y el otro se enojó y lo mató. Y eso pudo suceder. Y para que no le pasara nada, le ponen una señal porque hay otra gente en el mundo. Sucede mucho más tarde, pero lo han puesto aquí al principio para que entendamos qué es el pecado. Es la caída de los padres y la caída de los hijos. Y la caída de los hijos es matar uno al otro. Es el pecado principal. Y entonces, si sucedió 500 años después, pues claro, Caín tenía miedo que alguien lo iba a encontrar y lo iba a matar, porque había otra gente en el mundo. Pero han escogido poner esto como una parábola. Y así fue el comienzo del pecado. Nos están contando historia. Nos están contando una catequesis para que entendamos en qué consiste el pecado. En los primeros era orgullo y desobediencia. Y el tercero es envidia y muerte. Y ve, estamos llamados a ser como Dios. Y en el credo decimos que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Dios es Señor y dador de vida. Y el que no es como Señor dador de vida, tarde o temprano se convierte en dador de muerte. Son las dos cosas. Y en todo lo que nosotros hacemos, o das vida o das muerte. Y yo les digo, por ejemplo, si ustedes encuentran a alguien en el camino, no saludan a nadie, lo ignoran, porque están reñidos, lo ignoran, tú pasas de frente de tu vecina y ni siquiera le miras a la cara. Es como si no existiera, la has matado. O si van a hacer una decisión en una junta y falta una persona, y dicen, oye, vamos a esperar que esa persona aún no llega, esta tarde, déjala, que no importa, vamos a hacerlo. Ella no cuenta. Cuando dice una persona cuenta, la estás matando. Porque todos somos hermanos, todos tienen que contar y tenemos que respetar a todos. Y cada vez que no respetas es una forma de dar muerte. Dios nos da vida de muchos modos. ¿Ve? Entonces, cuando uno trabaja en una parroquia, ustedes trabajan con un grupo, pues una manera de dar vida a los parroquianos es el sacerdote va a una señora y le dice, oye, ¿me podrías ayudar en una tontería? Yo a veces les decía a una señora que me ayudara, no porque necesitaba ayuda, lo podía hacer yo, pero la señora se veía tan gloriosa porque el Padre me ha pedido que le ayude. Se sentía que valgo mucho, el Padre me ha pedido que le ayude. Y tú puedes pedir que te ayuden, ¿no? Pues si no te puedes aprovechar de los demás, que todos te sirvan, que tú no sirves a nadie, ¿no? Pero podemos dar vida cada vez que criticas a las personas sin fundamento, estás dando muerte. Hay que criticar, pero para encontrar modos de corregir a la persona, no para criticar, eso es chismografía, chismes, ¿no?
es para dar vida. Y todos estamos llamados a ser o como Jesús, que da vida, o como Caín o como Judas, que es el pecado. Y esta historia la pusieron aquí al principio para que entendamos la relación de Dios con la humanidad a pesar de los pecados que Dios quiere salvar. ¿No? La última palabra la tiene el amor de Dios. Y así pues, ¿pero qué pasó con Caín? Lo que no nos cuenta la Biblia, nos los contó un escritor portugués que tiene dos nombres bíblicos. Ella apellida Saramago. Sara, la mujer de Isaac, y Mago, los Reyes Magos. Pues Saramago es un escritor portugués que obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Y uno de los libros que escribió se titula Caín. Yo compré ese libro una vez en el aeropuerto de México. Había una librería y vi Caín. Y como conocía al autor, lo compré. Y me lo leí. Y nos cuenta la historia de Caín. Pero este escritor es muy crítico de la Iglesia y hasta del Evangelio. Y nos cuenta la historia de Caín, que Caín, bueno, en el paraíso, él, como creen algunos, que nos cuenta la historia de Adán y Eva y como llevando al pueblo de Israel y David. Algunos creen, quizá hubo hombres en diferentes sitios, pero nos han contado la historia de Adán y Eva para que veamos la providencia de Dios con toda la humanidad. Y este señor dice que Caín salió del paraíso y había otras gentes lejos del paraíso. Y fue a una ciudad donde había una reina, se llamaba Lilith. Y comenzó a trabajar en su palacio de la reina en construcción. La reina se enamoró de él y tuvieron un hijo. Pero como la gente se levantó contra Caín, tuvo que escaparse. Y la reina le regaló un burro. Y Caín se montó en un burro y comenzó a irse hacia el oeste. Y ese autor cuenta que el terreno era todo altibajos, montañas y valles, montañas y valles. Y en las montañas había luz, en los valles oscuridad. Y Caín va montado en su burro. Y pues va enojado con Dios, porque Dios lo castigó. Y cuando va por una depresión, sale a una montaña y se encuentra a Abraham, que está a punto de sacrificar a su hijo. Y Caín se enoja con Dios, le dice, sí, y tú te enojaste conmigo porque me hacía mi hermano, y tú quieres que este hombre Abraham mate a su hijo. ¿Qué clase de Dios eres tú? Si tú tuvieras un hijo, ¿también permitirías que lo maten? Le pregunta Caín a Dios. Y entonces Caín se va y sigue adelante y encuentra el lugar donde están haciendo la torre de Babel para que lleguen hasta el cielo. Llegan allí también una colina y se encuentra que Dios les confunde las lenguas. Porque Dios no quiere que tenga rivales que lleguen hasta el cielo, etc. Y comenzaron a hablar inglés, francés, vasco, hasta portugués. O sea, comenzaron a hablar la confusión de lenguas. Y después dice que Caín salió de allí, pasó por otro valle y llegó a Jericó. Y allí se encuentra que Dios ha dado orden de que maten a todas las personas. Y Caín le dice, tú me acusas a mí de que fui cruel y tú mandas matar a todos. ¿Qué clase de Dios eres tú? ¿No? Y en fin, pues Dios no lo responde y Caín continúa y llega al Éxodo. Y cuando llega, ¿cuándo es? En el monte Sinaí, pues dice que allí hicieron un ídolo, un becerro de oro. Y Caín ve cuando la gente hace el becerro de oro. Y Dios le manda a Aarón y a Moisés, cuando bajan del monte, maten a todos los hombres que adoraron el becerro.
Y Caín dice, claro, porque tú estás celoso hasta te estás celoso de un ídolo, de una figura. Dios dice, es cruel, es celoso, así presenta a Dios. Y más adelante, cuando Dios manda el domingo pasado que había que matar a todos los amalecitas y que mataron hombres, mujeres y niños, a todos. Y después Caín va más adelante y se transforma en trabajador y va a trabajar para un señor que se llama Job. Y está Job y le viene toda clase de pruebas y enfermedades, y Caín le dice a Dios, sí, con que tú dices que el demonio fue el que hizo esas cosas, lo que pasa es que tú te revistes de demonio y haces todos los males y le echas la culpa a otros. Caín está siempre en conflicto con Dios. Entonces, en ese libro es una cosa que Caín se revela contra Dios. Sí, pero está diciendo las cosas que mucha gente que ahora está contra Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué mandó matar? ¿Por qué? También habla de Sodoma y Gomorra. Dice que murieron todos. Y dice, ¿y por qué? Dice, Caín dice, porque tú no querías que encontraran 10 personas. Si encuentro 10 personas, ni siquiera buscaste a ver si había 10. Todo le echa la culpa a Dios. Porque hay gente que de todo lo que les pasa le echa la culpa a Dios. Sí, a otra persona. Ve, y va contando la historia de Caín. Y después al final, pues no dice, se pierde entre la niebla y desaparece Caín. No nos dice qué pasó después. Pero en ese libro presenta todas las objeciones que tiene la gente normal contra la Biblia y contra Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Y murieron hombres, mujeres y niños. Los niños serían inocentes y no encuentran respuesta. ¿Y por qué mandó matar a todos los habitantes en Jericó y en otros sitios? ¿Ve? La gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite los males? Pues es lo que actualmente mucha gente dice, ¿por qué tantos niños? ¿Por qué tanta guerra? Es lo que actualmente ahorita la gente está diciendo. ¿Y por qué lo permite Dios? La otra pregunta es, ¿por qué lo permitimos los cristianos? Porque los que están haciendo guerra en Ucrania y en Rusia son cristianos. ¿Ve? Es muy fácil echar la culpa a Dios, porque así no nos echamos la culpa a nosotros mismos. Y entonces nosotros tenemos que tener conciencia de lo que pasa en nuestras vidas. Y es el propósito de estas narraciones. Y nos contaron la caída de los padres, la caída de los hijos, dice, tu hermano, 7 veces. Porque ves, cuando en la Biblia dices algo importante, lo repites hasta 3 veces. Porque hasta los distraídos se dan cuenta. Entonces, si repites 7 veces, tu hermano, pues todo el mundo tiene que darse cuenta. Que la muerte reina en el mundo porque hombres o mujeres matan a sus hermanos. Y hasta ahora Jesús nos vino a revelar eso más todavía, ¿no? Ya estaba el mandamiento, no matar. Y Jesús nos dice, todos somos hermanos, hijos del mismo Padre. Y Dios amó al mundo, a todos, a todo el mundo. Y entonces, pues, muchos ven esa historia de Caín y Abel, pues al principio hubo esos dos hijos. No, eso ha sucedido mucho después y muchas veces, que un hermano por envidia mata al otro, pero lo han puesto al principio para decirnos cómo pecaron los padres, cómo seguimos pecando los hijos y las hijas, ¿no? Que en vez de dar vida como Dios, damos muerte. Y hay muchas veces, dicen, el asesino da muerte con un puñal, el cobarde da muerte con su lengua, ¿no? Que hay muchos modos de dar muerte. Y tenemos que tener siempre eso presente en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues, ¿alguna pregunta sobre Caín y Abel? ¿Está claro eso? Que es una parábola sobre el comienzo del pecado en los padres y en los hijos. Y unas veces invitamos a Caín y a Adán y Eva
echándonos la culpa unos a otros y otras veces imitamos a Caín dando muerte a nuestros hermanos. Somos o como Adán y Eva o como Caín. Y Jesús nos llama a ser como Él. A ser el ser como Dios es nuestra vocación. Era la vocación de Israel. No hay que pensar, ¿y cómo somos como Dios? Eso es el futuro. Estamos llamados a ser como Dios. ¿Cómo vas a ser tú como Dios? Somos como Cristo. ¿Cómo vas a ser tú como Cristo cada día? Es el desafío que tenemos, ¿no? Y mucha gente mira al pasado y trata de quedarse en el pasado, mientras que todas esas historias se escriben para que aprendamos lo que viene después. Cómo Satanás iba a ser derrotado y fue derrotado en la pasión por Jesús, en otro huerto. Allí Satanás estaba en Judas, poseído, entró, era endemoniado y allí Judas cayó por tierra. Es la derrota de Satanás en la pasión de Jesús, que nos libera de todo pecado, ¿no? Hemos sido llamados, lavados en la sangre de Jesús. Entonces hay que ver las historias de la Biblia, no cómo pasó eso, sino qué significa más adelante hasta el tiempo de Jesús y qué significa en nuestra vida. Cómo somos como Caín, cómo somos como Adán y Eva. Y estamos llamados a ser como Cristo. Y San Pablo dice, si por Adán entró tanto mal al mundo, por Cristo la salvación va a ser mucho más. Porque Cristo es mucho más poderoso que Adán, ¿no? Cuando escribe a los romanos, ¿sí? La salvación va a ser mucho más, ¿no? Pero mucha gente lee esto para saber cómo comenzó, en vez de ver cómo va caminando el mundo, que estas cosas siguen pasando. ¿Cómo comenzaron? ¿Cuándo comenzaron? Aquí nos lo ponen así. Pero estas historias son para que entendamos cómo nos portamos y cómo Dios va guiando la historia del mundo. Y como los hombres van siempre de mal en peor, por fin Dios dijo, voy a comenzar de nuevo. Bueno, les digo que vendrá el diluvio. Y antes del diluvio les dije la vez pasada que un descendiente de Caín, que es Lamec, en el capítulo 4, versículo 23, ahí tenemos Lamec. En español, cuando se termina en consonante, el acento va en la última, ¿no? Mejor, terminal, aquí esto es Lamec, el acento en la última. Y excepto cuando termina en NOS. Para que se sepa que tiene acento, hay que poner el acento, con N y con S. Todas las demás, el acento, si termina en consonante, el acento está en la final. Se dice reloj, ¿no? Carcaj. ¿Saben qué es el carcaj? Las flechas, ¿no? ¿Ve? Porque en español las palabras normalmente todas terminan en la segunda del final, el acento. En francés todo es el final. Monsieur, nous parlons, ¿no? En francés. En español es la anterior al final. Mejor, buen día, mañana, todo. Y por eso, por ejemplo, si terminaran de hablar, si terminarán a tiempo. Si terminarán a tiempo con acento. Cuando termina en consonante, en N, ¿no? Las demás siempre el acento va al final. Y aquí Lamec es el descendiente de Caín. Y aquí los descendientes de Caín, versículo 17, el capítulo 4, dice, Caín se usó a la mujer, la cual concibió a Enoc, y le puso, edificó una ciudad, y le dio por nombre Enoc. A Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mabiel. Mabiel engendró a Matusael. Y este a Lamec. Con acento. A Lamec. Lamec tuvo dos mujeres.
Una se llamaba Adá y la otra Selah. Y este es el que mató a 2 personas. Lamec dice, bueno, y después dice que de Adá, versículo 20, nació Yabel, que fue el antepasado de los pastores nómadas. Y su hermano se llamaba Yubal, y fue el antepasado de los que tocan la cítara y la flauta. Los músicos son descendientes de Caín. Después, por su parte, Selah, la otra mujer, dio a luz a Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro. Todos los que trabajan en hierro y espadas y todas las cosas, descendientes de Caín. ¿Ve? El progreso de la humanidad lo atribuye a los hijos de Caín. Hasta la música. Y la hermana de Tubal-Caín fue Noemá. Y después Lamec habla a sus mujeres, ¿no? Que él mató. Y después dice que, el versículo 25, Adán volvió a unirse a su mujer y ésta dio a luz un hijo, a quien puso por nombre Set. Y dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora el tercero es Caín, Abel y Set. De las mujeres no se habla. Nos va a decir enseguida que Set tuvo un hijo a quien puso por nombre Enos. Y entonces comenzó a invocar el nombre de Dios. Y a Enos Dios se lo llevó al cielo. Nos dirá más adelante. Después nos da los descendientes de Adán, ¿no? Que viven tanto tiempo porque había poco pecado. Pero después, cuando va aumentando el pecado, disminuye la edad. Y cuando lleguemos al paraíso, en el Apocalipsis dice que el que viva menos de 1000 años será joven. Que en el paraíso todos vamos a ser viejos. No, en el paraíso vamos a ser siempre jóvenes. ¿No? Yo les voy a contar una experiencia que tuve de eso. Yo estuve rezando muchos años por mi hermana, porque cuando murió estaba enojada con mi hermano. Y pues no había que morir con enojo. Y estuve rezando por ella, pues han sido 20 años. Y hace unos 2 meses, una noche, en un sueño, vi a mi hermana. Y apareció, pero guapísima, como cuando tenía 22, 24 años. Y sé que era ella y estaba toda radiante, gloriosa, tan feliz. Dije, pues estás en el cielo. Había estado rezando por ella y la vi tan real, ¿no? Eso me recuerda a la historia de San Gregorio Magno, el Papa, que mandó a hacer las misas gregorianas, que llaman, ¿no? Porque San Gregorio era abad en Roma, benedictino, después fue papa. Dice que murió un monje y le encontraron que en su hábito tenía 5 monedas de oro escondidas y murió de repente. Y cuando le encontraron las monedas, San Gregorio no era un santo, era abad del monasterio. Mandó que lo enterraran fuera del monasterio. Ese monje fue malo, se portó mal y mandó enterrarlo fuera. Pero después, como era santo, comenzó a decir misas por ese religioso que había muerto. Y después de 30 días, el religioso se le apareció y le dijo, Gregorio, muchas gracias por tus misas, el Señor me ha llevado al cielo. Y por eso, pues, hay las misas gregorianas. Cuando una persona muere y dicen, pues se suicidó, tuvo mala vida, etcétera, mandan decir 30 misas, porque San Gregorio celebró 30 misas por aquel monje pecador y después de 30 días se le apareció que se iba al cielo. Y por eso ha habido la costumbre en la iglesia de ofrecer 30 misas gregorianas. Tiene que ser 30 días seguidos, ¿no? Pero en fin, no sé a qué cuento viene eso. Sí. Bueno, en los monasterios las hacen fácilmente. Sí, porque en un monasterio tienen 20 sacerdotes y a veces no tienen intenciones para cada día. Y siempre hay varios que pueden decir misa y el superior anuncia, tú dirás
este mes misas por cada día, o otro por así. En los monasterios es muy fácil. En una parroquia no es tan fácil. Aunque ahora puedes decir misa por 2 intenciones, por 2. Entonces se pueden decir misas gregorianas también. No es tan fácil. Sí, ya sé por dónde viene eso, porque dijo que los que vivían a menos de 100.000 años Sí. eran jóvenes, Sí, pero en el cielo todos van a ser jóvenes, Sí. y por eso su hermana sí la vi. la soñó, y luego vino el tema de La vi en el cielo, estaba joven. Sí. Sí, bueno, Santo Tomás de Aquino habla de eso. No sabemos cómo será el paraíso, pero será lo mejor que podemos imaginar y lo mejor que podemos esperar. Dios, como decimos, los réditos, los intereses que Dios nos promete están out of this world. Dios nos ha prometido cosas que superan este mundo, ¿no? Entonces, el paraíso vendrá luego. Entonces viene el diluvio. Y ahora, si nos ha dicho que los descendientes de Caín inventaron todo eso, ¿qué pasó con ellos si todos se ahogaron en el diluvio? ¿Cómo fue el diluvio? Aquí el diluvio, más que cómo fue, hay que preguntar, ¿para qué nos cuentan el diluvio? ¿Por qué vino el diluvio? Porque había mucha violencia en la tierra. Y dice que la violencia, primero Caín mató a Abel, la primera violencia. Después Lamec mató a 2. Uno porque le hizo un cardenal y otro por otro. Y dice que iba aumentando la violencia. Y entonces Dios va a castigar esa violencia de sangre, derramar sangre. Y antiguamente ya, en tiempos judíos decían, la sangre pues solamente la puede lavar Dios. Y la lava con un diluvio. O antiguamente en una iglesia, cuando había un asesinato en una iglesia, la iglesia había sido consagrada, había que volver a reconsagrar la iglesia. Yo estuve una vez en una iglesia donde hubo un asesinato y vino el cardenal a reconsagrar la iglesia. Y lo primero que hacían era, pues, ponían serrín, ¿saben el serrín? El serrín y agua, y barrían toda la iglesia para barrer todo, limpiar. Y después de eso, el obispo otra vez volvía a ungir las columnas de la iglesia, a reconsagrarla, porque el derramar la sangre, pues, como diría, quita la bendición de la iglesia, la santificación. Hay que volver a santificarla. ¿Qué pasó en la iglesia de Guadalupe que ahí se suicidó uno? Sí, bueno, aquí ahora ya, no, el rito antiguo, hasta el Vaticano II, había el rito para la reconsagración de una iglesia. Ahora ya lo hacen rapidito, ¿no? Pero... En México hace 2 o 3 meses había un señor que iba huyendo de los contrabandistas y se metió a la iglesia para como a buscar auxilio y ahí lo mataron. Una costumbre basada en la Biblia. Hay que volver a lavar la iglesia, porque la sangre la mancha todo. Y aquí, como el mundo estaba manchado con sangre, Dios decide que va a lavar el mundo con el diluvio. Y pues los científicos falsos que toman la Biblia al pie de la letra, primero estuvieron buscando dónde está el paraíso. Y decían, hay 2 ríos en Irak, el Tigris y el Éufrates. Decían, ¿el paraíso estuvo por allí? No, los otros ríos es el Ganges y el Nilo. Todo el mundo es nuestro paraíso entregado por Dios, pero no lo cuidamos. Y después el diluvio, como aumentaba el pecado, pues el diluvio cubrió todo el mundo. Y cuando decimos todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué significa? Imagínense que dicen,
En Los Ángeles hubo el gran terremoto de intensidad 9 y murió todo el mundo. Bueno, que murieron todos los que estaban en Los Ángeles. Pero dicen, allí murió todo el mundo, ¿no? Cuando nos cuentan del diluvio, que murió todo el mundo, pues estaban buscando cómo pudo haber tal inundación. Y hace unos 40, 50 años, en excavaciones cerca de Babilonia, encontraron que había depósitos de barro de hasta 40 pies. ¿Ve? Cuando hay un huracán, lo más difícil después es quitar el barro. Y eso que el huracán dura un día o 2 días, ¿no? La inundación. Pero si una inundación durara 40 días, 40 noches, dejaría mucho barro, mucho así. Y encontraron depósitos de barro enormes y dijeron, mira, aquí hubo una inundación, el diluvio pasó aquí. Lo malo que después encontraron otros depósitos en otro sitio. Aquí hubo otro diluvio. ¿Ve? Es buscar, estas historias son para contarnos cómo Dios castiga la violencia. Y les decía que en Isaías anuncia a Dios que va a mandar las aguas del río Éufrates. Las aguas del río van a inundar Judá y te van a llegar hasta el cuello. Una inundación que va a ser la guerra. Las tropas, el ejército va a inundar todo. Es una inundación militar. Aquí lo ponen una inundación de agua. Estaban buscando el arca de Noé. Estaban buscando el lugar del diluvio. Y eso es no entender la Biblia. Es como buscar el paraíso. A ver, estuvo aquí, ¿qué queda del paraíso? Son historias para que entendamos nuestra relación con Dios. Y cómo nos ama Dios. Después ya de Abraham, la historia es más clara. La historia se parece más a nuestro modo de contar las cosas. Pero hasta la Torre de Babel son historias antiguas a modo de parábolas. ¿Ve? Y la parábola, pues, hay que darnos cuenta que es una historia para enseñarnos algo. ¿Y pasó o no pasó? Por ejemplo, dicen, un hombre bajaba de Jericó de Jerusalén a Jericó, cayó malos ladrones. ¿Pasó eso, sí o no? Jesús está contando una historia. Sin embargo, después, no hace muchos años, inventaron a mitad camino, trataron de construir la posada del buen samaritano, para que los turistas los lleven allí. Aquí estuvo el buen samaritano y les sacan dinero. Claro, todos los lugares los van inventando y para ver cómo lo que leemos en la Biblia. Pero esa es una parábola. ¿Ve? Después cuando, bueno, en un lugar tenían una reliquia de los pantalones que usó San José cuando huyó a Egipto. En aquel tiempo no usaban pantalones. Pero cuando la gente busca reliquias, alguien te las va a vender. ¿Ve? En Europa, con el santo cura de Ars, San Juan Vianney, él propagó la devoción a Santa Filomena. Y Santa Filomena es la patrona de los dentistas. Y en tantos sitios había reliquias de Santa Filomena, una muela o un diente. Y por fin mandaron, cuando el Vaticano II, recoger todas esas reliquias. Y recogieron todo un saco de dientes. ¿Ve? Y hay la tentación de falsificar reliquias y existía en la Edad Media y existe ahora. Yo cuando construí la iglesia Santa Rosa de Lima, escribí al Vaticano pidiendo una reliquia de Santa Rosa de Lima. Pues se pide a la oficina de Letrán, el Laterano, ¿no? Y pides una reliquia de Santa Rosa con una donación. Y después de algunos meses me mandaron una reliquia de Santa Rosa de Lima. Y la tienen aquí en Santa Rosa de Lima, en San Antonio.
me llegó del Vaticano con un certificado que es de Santa Rosa de Lima. Bueno, es posible porque Santa Rosa de Lima sabemos dónde está enterrada y todo eso, pero de santos antiguos, yo una vez pidieron al Vaticano las reliquias de un santo que inventaron y les mandaron la reliquia. ¿Ve? Por eso ahora, pues, eso de reliquias han caído mucho en desprestigio, porque se inventan reliquias y si alguien sabe que están buscando, te las van a ofrecer. Y entonces la Iglesia no quiere que tratemos de esas cosas. Pero, ¿Dónde está el templo de Santa Rosa de Lima? En Lima. No, que estaba aquí. Aquí en Santa Rosa de Lima está en la calle Marbach. La iglesia en la calle Marbach, en el sur oeste, no muy lejos de SeaWorld, aquella parte de la ciudad. Es la iglesia más grande de San Antonio. Pues tienes que verla. Pues ve, allí nos mandaron una reliquia y allí la pusimos. Porque la iglesia quiere que desde tiempos antiguos el altar tiene que tener una reliquia de un mártir. Porque los antiguos en Roma ya había la costumbre de celebrar las misas ad mártires, en los sepulcros de los mártires. Y después se mandó que cuando se hace una iglesia nueva, un altar, tiene que poner un lugar donde haya una reliquia de un santo. En todos los altares. Es donde besan los sacerdotes cuando Sí, llegan. se besa el altar. ¿Ok? Pero, en fin, pues vamos a hablar del diluvio la próxima vez y a ver qué es lo que estaba enseñando el autor. Les dije que... Sí, una pregunta. A ver, ¿quién? ¿Quién tiene preguntas? Sí. Eduardo. Sí, padre. Este Enoc es el que dicen que subió y bajó al cielo. El descendiente que... Bueno, que Dios se lo llevó. Lo ¿No único regresó? No regresó. No. Dice que Enoc comenzó a adorar a Dios y Dios se lo llevó. Okay. ¿A dónde, cómo, etcétera? Pues no se dice. Okay. Por eso, cuando la Biblia no dice algo, pues se inventa. Y hay un libro apócrifo judío que es el libro de los jubileos de Enoc. Dice, Enoc. Es un libro apócrifo, yo lo leí también cuando estudié Sagrada Escritura. Dice que Enoc se lo llevó Dios al paraíso, allí en el cielo. ¿Y qué hizo? Comenzó a escribir la historia del pueblo de Israel. Y va contando cómo el pueblo de Israel se va a establecer en Egipto, cómo los van a perseguir. Y aunque la Biblia dice solamente que les daban trabajos forzados, en el libro de Enoc allí inventan más cosas de cómo les hacían. Y después va contando milagros, cosas que no están en la Biblia. Y lo escribieron los judíos, lo ponen allí en el paraíso, se pasa la vida escribiendo. Y nos recuentan la historia de Israel del Antiguo Testamento. Ajá. La van recontando con leyendas que no tienen que ver nada con la Biblia, ¿no? Es como los evangelios apócrifos. Cuando el evangelio no nos dice algo, se inventa. Sí. Por ejemplo, los evangelios no nos cuentan nada de la juventud de Jesús cuando era niño. ¿Qué hacía Jesús? ¿Y qué hacía la Virgen? Entonces inventaron los evangelios apócrifos, que nos cuentan cómo cuando Jesús era niño, pues jugaba con los otros niños de Nazaret. Allí hasta ahora hay una fuente, la fuente de María. Y allí iba Jesús con los niños a hacer pajaritos de barro, etcétera. Y una vez venía un muchacho más mayor a ver cómo se entretenían los niños haciendo pajaritos y fue y comenzó a pegarles patadas, a romperlos. Yo les dije que Jesús, el niño Jesús, batió las palmas y sus pajaritos de barro echaron a volar. Que Jesús hacía milagros. También
que la madre de Jesús prestó a una señora una vasija de cerámica. Se le rompió y estaba con mucho miedo cuando se la va a dar a la Virgen, la cerámica rota. Y Jesús, por compasión, se la arregló, milagro, y se la presentó. Nos presentan a Jesús haciendo milagros. Y hay un jesuita que cuenta que Jesús, cuando vivía con José y María, pues San José trabajaba mucho como carpintero. Y cuando venía, a veces no había tenido mucho trabajo y venía muy cansado y pobre. Y solamente tenían pan y agua para comer y beber. Y Jesús, por compasión, el niño Jesús, hacía así con los dedos y el vaso de San José de agua se convertía en vino. Y San José bebía un vasito de vino gracias al niño Jesús. Por eso después un jesuita en el Evangelio de San Juan dice que cuando estaban en las bodas de Caná y no tenían vino, la Virgen le dice: Jesús, que no tienen vino. Acuérdate lo que hacías con José, cómo le dabas vino. Y Jesús repitió el milagro, porque en la infancia nos cuentan de que Jesús hacía milagros. No, Jesús tuvo una infancia como cualquiera y fue a Jerusalén y se perdió, como se perdían tantos niños. Pero regresaban a Galilea todos en familia. Los galileos eran todos hermanos y amigos. Iban todos en montón, siguiendo, ¿no? Así el niño Jesús se perdió. Pero la Virgen y San José lo buscaron. Y yo escribí, ya, creo que les dieron el librito, ¿no? La vida de María. Sí, padre, sí. ¿Sí? ¿Lo han leído? Sí, padre, sí. Ay, porque ve, está basada en lo que conocemos de que la Virgen fue hija de un sacerdote. Pues si van ustedes a Jerusalén, está la Basílica de Santana, que está junto al templo. Porque los sacerdotes pobres vivían junto al templo. Los sacerdotes ricos, Anás y Caifás, vivían unas 6 o 8 cuadras, tenían palacios. Los sacerdotes jóvenes vivían junto al templo y la Virgen era hija de un sacerdote, porque era sobrina o prima de Isabel. Isabel era la esposa de Zacarías. Zacarías era sacerdote y las esposas de sacerdotes eran de familia sacerdotal. Entonces, Isabel era de familia sacerdotal y María también. Y Jesús es, por parte de su madre, es de familia sacerdotal, por parte de su padre es de familia de David. Jesús une las dos familias, ¿no? En fin, pero esa vida, la Biblia no nos cuenta de Jesús. Lo único que Jesús, cuando tenía 13 años y se perdió, cuando volvió a Nazaret, allí en Nazaret hubo una revuelta de trabajadores y hubo, como diríamos, riots, ¿no? Así, que los romanos tuvieron que sofocar con las armas. Y Jesús vio violencia cuando estaba creciendo. No es que vivió en Nazaret allí solito, tranquilo, no. Allí hubo violencia y la vio. Y Jesús con María después ya estaban contra toda forma de violencia. Y María educó a Jesús y después Jesús educó a María. ¿Ve? A mí me educó mi mamá y sabía tantas cosas. ¿Ve? El otro día tuvimos la fiesta de San Ignacio de Loyola. No, sí. San Ignacio de Antioquía. Ah, sí, acaba de pasar. Y San Ignacio de Antioquía dice, cuando lo llevaban a Roma, que decía: yo soy el trigo de Cristo, que me van a moler las muelas de los leones para convertirme en harina, el pan de Cristo. Eso me lo contaba mi mamá cuando yo era pequeño. Me contaba historias, yo no sé de dónde las sabía. Sabía tantas cosas, pero después, cuando yo estudié teología y doctorado en teología, después yo tuve que enseñarle a ella. Pero cuando yo era joven, y yo después me admiré, ¿cuánto sabía? Es que tenía una memoria mejor que la mía. Increíble, la memoria que tenía mi mamá. Sí.
No, mi hermana también tenía muy buena memoria. Ella me recordaba todos los cumpleaños, todas las cosas. Yo ahora ya me olvido. En fin, pero cuando lean ese libro sobre la Virgen, ahora voy a bajar, de aquí a 2 semanas voy a ir a San Juan al Valle. Y espero que lo hayan escrito en inglés. Ay, qué Porque bueno. la padre. gente, ¿cómo? Qué bueno. Sí, porque la gente joven no lee español. Y de ese libro hicieron primero 5.000 copias y ahora han hecho 4.000 más, porque se vendieron todas. Han hecho 9.000 copias y ahora van a hacer 5.000 en inglés. El mismo libro. Ya están en México saliendo unos, padre. Sí, Creo que sí. no sé, cuando vaya me voy a enterar. De aquí a 2 semanas voy al Valle. Pero tendré contacto con ustedes, ¿ok? Ustedes Sí, son padre, demasiado gracias. preciosos. Bueno, y ahora ya ha pasado el tiempo y hemos ido sobre el tiempo. Vamos a rezar a la Virgen, ¿ok? Y hoy vamos a rezar por los sacerdotes y los obispos, que ha habido una evaluación y nos dicen que necesitamos todos mucha oración. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias y amigos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, padre. Gracias, Padre. Gracias.